Invitado, anunciado el día de hoy, don Humberto Vázquez Rafael. Le damos un cordial saludo de buenos días. ¿Cómo está usted, don Humberto? Buenos días, Oscar. Buenos días, amigos televidentes. Encantado de estar con ustedes. Humberto Vázquez, hay mucho que hablar tal vez de la política nacional, de los últimos sucesos, los acontecimientos, las colaboraciones eficaces, lo que dicen testigos, los que dicen involucrados, pero lo último, ¿no? Lo último que los chiclayanos nos ha conmocionado es este tema de los temerarios del crimen en su tercera parte, ¿no? Mismo episodio de televisión. ¿Qué es lo que usted opina de estas situaciones de corrupción? Sí, Oscar, muy preocupante para los lambayecanos, ¿no? Este tema de la corrupción ha calado demasiado hondo en todas las instituciones, ¿no? Ahora parece que no se dan cuenta de que el tema de corrupción pues afecta demasiado, no solamente a la institución, sino a la sociedad, que es la que pierde, ¿no? Porque el dinero es del pueblo, las obras que se dejan de hacer son para el pueblo, entonces las instituciones son las principales responsables en fiscalizar y en denunciar. Creo que eso es lo que ha faltado, nos hemos quedado, ¿no? ¿Dónde estaban los colegios profesionales? ¿Dónde estaban los sindicatos, las asociaciones? Porque son las sociedades intermedias, son las que defienden al pueblo de todo lo que estamos viendo. Pero aparte de eso, Oscar, en Lambayeque no tenemos un solo sentenciado por corrupción, y eso es muy delicado. La semana pasada había una información donde un fiscal decía que habían recuperado 700,000 soles, pero si solamente en el proyecto Olmos tenemos una corrupción de cerca de 800 millones de dólares, o sea, es lo que Lambayeque pierde. No solamente pierde por todo lo que roban, sino pierde porque las obras no están. Lambayeque, por ejemplo, el caso del proyecto Olmos es algo grave. Se perdieron las tierras porque le regalaron a la empresa brasileña, se perdió la hidroeléctrica porque no nos han hecho, o sea, un proyecto mal hecho que con el reservorio que tenemos no da luz ni siquiera para medio Lambayeque. Entonces imagínate lo que pierde Lambayeque, y en este caso pierde el Perú. ¿Por qué? Porque Olmos reemplazaba al Mantaro. En caso que el Mantaro falle, el Perú se queda en oscuras. Y entonces, ¿qué vamos a hacer los peruanos si no vamos a tener energía eléctrica? Entonces, mira, todas esas cosas se debieron denunciar y corregir en su momento. O sea, ¿qué pasó? Las sociedades, las instituciones intermedias no hemos estado a la altura de, en ese momento, supervisando lo que estaba pasando. Un reservorio que no tiene capacidad para nada. Los especialistas dicen que tiene que deshacerse ese reservorio para hacer otro que siquiera tenga luz para Lambayeque, ¿no? O sea, roban todo lo que quieren, te hacen el proyecto mal hecho y todavía se burlan de una sociedad que no responde, ¿no? A ver si eso lo hacen pues a Arequipa, ¿no? Claro. En la vida, pues, ¿no? Arequipa está pendiente de todo lo que se está haciendo, cómo se está haciendo sus proyectos. Es más, no permiten privatizar absolutamente nada, ¿no? Todo tiene que ser manejado por las instituciones públicas, porque ya estamos viendo de que la privatización es una estafa, como este caso de privatizar un porcentaje de la basura que es mínimo, y cuántos millones le estamos pagando a esta empresa. ¿Quién pierde? Los chiclayanos, pierde el municipio, porque eso demuestra que hay dinero, y con ese dinero, como decíamos alguna vez, ya se comprarían pues nuevas compactadoras y se daría un mejor servicio para los chiclayanos, ¿no? Lamentablemente estamos abandonados. ¿Y por qué no intervienen urgente los fiscales, los de prevención del delito? O sea, las autoridades en Lambayeque no han demostrado capacidad, en este caso, para prevenir la corrupción, porque de nada nos sirve que después lo tengan en la cárcel y no devuelvan el dinero. O sea, el dinero ya se perdió, las obras se perdieron, o sea, todo ha perdido el pueblo, ¿no? Por la mala administración de justicia, definitivamente. Don Humberto Vázquez, ¿cree usted de que aquí en la región Lambayeque o hasta en el mismo Perú nuestro, que tanto queremos y amamos, se ha hecho realidad ese adagio donde lloramos ya sobre leche derramada, porque en prevención las cosas no marchan tan bien? Claro, o sea, eso está aprobado, ¿no? Porque te dicen, vamos a repatriar 5 millones, ponte, ¿no? 2 millones, y la gente se alegra. Oye, ¿cuántos millones, miles de millones de dólares es lo que ha perdido el Perú? O sea, con eso hemos podido hacer todo lo que necesitamos. Y entonces, ¿dónde está la justicia?
O sea, como decía en alguna entrevista en Lima, me preguntaban, ¿no? ¿Y qué piensa usted? Le digo, un país que no tiene justicia, pues no va a tener progreso, porque todo el dinero se está yendo, y el Perú sigue estando endeudado al Fondo Monetario, a los organismos internacionales. O sea, con ese dinero también se pudo pagar la deuda externa. O sea, todo está probado y demostrado que podemos salir y podemos tener muchos recursos para transformar nuestro país. Como decía alguna vez un candidato, ¿por qué no tenemos un tren de Tumbes a Tacna? Por la corrupción, o sea, no tenemos todos estos proyectos grandes que serviría para el turismo, que serviría para movilizarnos en una hora, estar en Lima a precios bien cómodos, o recorrer de Tumbes a Tacna, porque la corrupción no deja progresar. O sea, creen definitivamente los corruptos que el dinero les va a servir. ¿De qué les sirve? Ya tenemos una prueba de que un corrupto se mató por no devolver el dinero y por no ir a la cárcel, o porque no toquen ya a los otros corruptos. ¿Y dónde están los embargos? Tienen que embargarse toda la riqueza de estos señores, y aparte de la familia, porque esa riqueza es una riqueza mala vida. Ese dinero es de todos los peruanos. O sea, lamentablemente el Poder Judicial todavía no ha demostrado esa capacidad. Eso es lo que daría la tranquilidad y la seguridad para que el Perú cambie definitivamente, o que las nuevas generaciones digan, ¿de qué sirve ser una persona corrupta si al final voy a morir y todo el dinero se pierde, se queda ahí? O estos familiares, por ejemplo, que tienen que devolver lo que es de los peruanos. No podemos permitir que sigan saqueando nuestras arcas nacionales, nuestros recursos, y estafándole al Perú en buena cuenta, porque toda la riqueza es de todos los peruanos, no es de un gobierno, no es de una autoridad de turno, es de todos los peruanos. Dios nos ha dado esta riqueza y nosotros somos los únicos administradores. Si el pueblo se hiciera respetar, en este caso si saliéramos como salimos alguna vez en la marcha de los 4 suyos, yo creo que no sucedería esto. O sea, autoridad que falla, que miente, inmediatamente hay que sacarlo. No podemos permitir que sigan saqueando nuestra nación. Hay un problema sobre las salidas a veces, Humberto Vázquez, de la población, porque lamentablemente con estas capturas que hay, estamos mirando rostros que antes salían a las calles a gritar, así digo, la palabra clara, a gritar, de que debe haber limpieza, de que debe haber moral, y que esos corruptos deben irse. Dirigían los colectivos ciudadanos, pero ahora son ellos los que están antes en esa situación de inmoralidad, y por eso es que a veces el silencio es notorio, ¿no? Sí, ese es otro tema muy delicado, ¿no? Se ha visto a nivel nacional gente que hablaba pues de moralidad, Olivera y muchos más, y ahora están siendo investigados, ¿no? Igual nos pasa acá, ¿no? O sea, ese es un tema muy delicado, ¿no? Lamentablemente cuando empiezas a hacer oposición o tienes un liderazgo, empieza a comprarte, ¿no? El corrupto siempre va buscando a comprar jueces, fiscales, dirigentes, para que la impunidad continúe. Eso es lo que se tiene que renovar, digamos, ¿no? Dirigentes que no entren definitivamente a este negociado, porque perjudican enormemente el desarrollo y el progreso de los pueblos, ¿no? Creo que ahí necesitamos definitivamente tener un compromiso de honor con nuestra descendencia, con nuestra sociedad, porque ¿de qué nos sirve definitivamente el dinero cuando estamos muertos, ¿no? De nada, o sea, de nada. O sea, el dinero tiene que ser para algo bien de la sociedad, para la educación, para la cultura, para promover toda la riqueza que el Perú tiene. O sea, ¿por qué no hacemos eso? Todas las entidades tienen estas áreas para trabajar todos estos temas, pero sin embargo nadie les interesa. Lo único que llegan es a ver cuánto van a ganar, y lamentablemente todo el pueblo peruano sigue perjudicado. Todo nuestro país está en gran parte destruido y no lo arreglan, ¿no? Calles totalmente deshechas, con huecos y con todo, pistas mal hechas, y imagínate, todo ese dinero se bota. ¿Y cuántos millones cuesta hacer una pista? Cuesta millones, y mal hecha, para que de un año se malogra o viene una lluvia, eso se hace una mazamorra. O sea, ¿qué fue? Una estafa al pueblo, porque el pueblo es el que pierde definitivamente. Ahora, yo me he dado cuenta de que es muy poca la voluntad que tienen autoridades, sobre todo de un nivel tan elevado
y con tanto prestigio que debería tener, que es el Congreso de la República, el no querer luchar o crear normas precisas, contundentes para que la corrupción se aleje del país. Antes se someten y le sirven a la corrupción. Claro, esa es definitivamente la institución que tiene que velar por la buena legislación, que no ha sido así. Del 90 para acá hemos tenido congresos que lo que han hecho es dar leyes que perjudiquen definitivamente al país, ¿no? Una constitución que no te garantiza nada, no te garantiza la salud, no te garantiza la educación, una constitución privatizadora de toda la riqueza del país, y por lo tanto eso es lo que más perjudica. Y entonces el Congreso lo que hace es hacer lobbies nada más, ¿no? O sea, lo que los congresistas están ahí para favorecer definitivamente a las grandes empresas extranjeras y menos hacer leyes que recuperemos nuestros impuestos, que cobremos nuestros impuestos. Ahora, Óscar, se ha creado, hasta donde se sabe, unos peajes de los impuestos. O sea, acaba de darle el gobierno, o sea, Martín Vizcarra, ¿no? Peajes de va a contratar empresas que hagan un estudio de cuánto paga una empresa peruana, un negocio peruano, y cómo le paga la SUNAT, quién le paga, cuánto vende, y solamente por darle la información a la SUNAT le va a cobrar $200 millones al año. O sea, imagínate, o sea, si la SUNAT ya cumple ese trabajo, si la SUNAT ya hace ese trabajo, solamente por llevar dinero. Entonces la legalidad del robo lo hacen de esa manera, o sea, legalizando una empresa para llevarse ese dinero de todos los peruanos. Es injusto lo que nos pasa. ¿Y el Congreso qué hace? Nada, porque están definitivamente, a mí me parece, sin temor a equivocarme, que el Congreso está haciendo sus negocios con sus lobbies para exonerar impuestos a las grandes empresas, y ahora el gobierno también está haciendo lo mismo, sus negocios. O sea, las dos instituciones, el Ejecutivo y el Legislativo, están traicionando definitivamente al país, ¿no? Ahora, determinante y definitivamente, ¿qué queda a los peruanos aparte de lo que se está sugiriendo? Salir a las calles, protestar, pero otra forma o manera que podría venir quizás tal vez de una voluntad propia del gobierno de cambiar o de adelantar o de hacer algo, pero definitivo, ¿no? Porque con lo que estamos viviendo es como si en el Perú se estuviera delinquiendo con una patente especial. Claro, con la ley, ¿no? O sea, autorizados por la ley para matar, en este caso, el progreso, el desarrollo de los pueblos, inclusive la anemia, el cáncer. Tú vas a los hospitales, cómo está la gente, ¿no? O sea, abarrotada, no es atendida, te piden tu DNI, en una emergencia te olvidaste el DNI. ¿De qué sirve la salud para el pueblo, no? ¿Por qué tienen que pedirte DNI si te estás muriendo? La salud está primero, por encima de todo. Entonces, definitivamente aquí tenemos un problema grave, Óscar. Como tú dices, lo que debió hacer, y lo dijimos muchas veces, ¿no? La salida más correcta era adelantar las elecciones generales para que se vayan los del Ejecutivo y los del Legislativo. Esa era la salida más correcta, y en este momento tuviéramos un nuevo gobierno y ya no tendríamos este problema, porque el problema definitivamente son esta gente que ha llegado tanto al Legislativo como al Poder Ejecutivo para lograr sacar provecho personal, no servir al país, no trabajar por el bien común, por el bienestar de todos los peruanos. Te agradezco profundamente, Humberto Vázquez, por haber estado aquí en el programa, un análisis muy serio el que has hecho, y también muy preocupante en el sentido de que mientras no haya la voluntad de quienes manejan los poderes públicos, ¿no?, ¿qué pueden hacer o qué podemos hacer los del pueblo? Es como en casa, ¿no? Si el papá no da un buen ejemplo, ¿qué pedirle a los hijos? Entonces, situación dramática, pero real, la que estamos viviendo en nuestro país. Sí, definitivamente, no se puede cambiar una familia con palabras, sino tiene que ser con hechos, ¿no? Lo tenemos que demostrar con hechos de honestidad, de responsabilidad. Como tú dices, si hay un mal ejemplo de todas las autoridades, ¿qué ejemplo estamos dando a los jóvenes, a las nuevas generaciones? O sea, solamente ahora nos queda, Óscar, los medios de comunicación, ¿no? Como decía un gran maestro de la política, Hubert Limo Mendoza, salvemos un hombre
ese hombre puede cambiar una familia, esa familia puede cambiar la sociedad y ese hombre puede cambiar el mundo. Tenemos que seguir en este camino, en esta lucha ahora, gracias a Dios. Tenemos algunos medios de comunicación, como este caso Canal 41, que Luis Felipe también está comprometido con este cambio, con esta lucha, con este trabajo de hacer conciencia para algunos jóvenes, algunos líderes, nuevos líderes que necesitamos, que sean desprendidos, que no piensen que el dinero es primero. Primero es el hombre, la educación del hombre. El dinero tiene que estar al servicio de la educación de los ciudadanos, no es acumular riqueza para qué. O sea, no podemos seguir en ese proyecto, ¿no? Si el proyecto de vida es ser persona respetada, considerada, eso vale mucho más que el dinero, porque tu descendencia te va a recordar, las futuras generaciones también te van a recordar y van a tratar de imitarnos, de seguir nuestros pasos. Necesitamos líderes de verdad, no líderes de mentira los que tenemos ahora, que son más que todo politiqueros, porque la política es muy buena. La política es una ciencia que estudia los problemas para solucionarlo, no es un capricho de estar en política por querer tener dinero, por querer tener poder, sino al contrario, las autoridades son los primeros servidores del pueblo, y eso es lo que tenemos que insistir definitivamente. Creo yo que en este mes patrio, porque estamos justamente en julio, ¿no?, mes del Perú, tenemos que hacernos una propuesta determinante los peruanos. Por más malos que puedan haber, por más malos que puedan aparecer, no hay que perder el paso de ser buenos, porque aquí no se trata, oye, pero si la mayoría son malos, ¿por qué no puedo también ser yo? Aquí se trata de asumir responsabilidad personal, propia, de hacer cosas buenas por su familia, por la sociedad, por el país. Sí, definitivamente, Óscar, este es un mes donde todos debemos comprometernos a hacer un juramento personal, ¿no? Que debemos cambiar de actitud, que debemos cambiar de modo de vivir, y creo que definitivamente, Óscar, tenemos que buscar la unidad, ¿no? Porque en el Perú me parece que el gran problema es la desunión. Cada persona, cada grupito quiere hacer su partido, quiere hacer su movimiento, y entonces ahí, ¿cómo puedes avanzar, no? Por ejemplo, alguna vez yo dije, no, de aquí pertenecía Bedoya Reyes, Valentín Paniagua, Henry Piz, Enrique Bernales, Vargas Llosa, pertenecieron a un solo partido. Si ellos se hubiesen mantenido en un solo partido, en este momento el Perú sería una potencia mundial, porque han sido las personas más preparadas que hemos tenido. Entonces eso es lo que hay que enseñarle a los jóvenes, a las generaciones, que las divisiones lo único que nos causan es más problemas. Tenemos partidos, Óscar, que Contigo Perú, Vamos Perú, Nuevo Perú, y no sé, todos son Perú. ¿Y por quién va a votar el elector? O sea, sí, ese es el gran problema, Óscar, la desunión. O sea, todos tenemos que ponernos a pensar de que eso debe terminar. Tenemos que unirnos si hay una causa justa, si hay buenas personas, para sacar adelante nuestro país. Y definitivamente, Óscar, alguna vez te lo dije también, que yo participé en un congreso para la integración de Latinoamérica, y ese proyecto, imagínate, hasta el día de hoy no está ni siquiera planificado, no está ni siquiera puesto en agenda para el continente. Si no trabajamos unidos en el tema educación, en el tema cultural, inclusive en el tema económico, ¿cómo podemos competir igual entre naciones de nuestro continente frente a la Unión Europea? No podemos, o sea, es un tema que hay que definitivamente trabajarlo. O sea, hay mucho trabajo por hacer. Definitivamente yo creo que debemos trabajar muchos proyectos que ayuden a concientizar y a salir adelante de este gran problema que tenemos ahora. Muchas gracias, Humberto Vázquez, por haber estado con nosotros en el programa, y Dios quiera, ¿no?, de que nuestro país, ya muy cerquita a su bicentenario de independencia, comience a mostrar un nuevo rostro, pero depende también de la voluntad que cada uno le pongamos a nuestra patria. Muchas gracias nuevamente. Gracias, Óscar, gracias, amigos televidentes, encantado de estar con ustedes. Humberto Vázquez Rafael ha estado con nosotros en el programa.